¿Cuánto tiempo más piensas seguir pagando por algo que ya no existe? Eso que hiciste, eso que dijiste, eso que no dijiste a tiempo, ya pasó. Ya no está en ningún lugar del mundo, excepto en tu cabeza, ahora mismo, mientras escuchas esto. Y sin embargo, lo revives cada noche, como si repetirlo te fuera a dar una segunda oportunidad de hacerlo diferente. No te la va a dar, solo te está robando la que tienes hoy. Tú te sentaste como juez y como culpable al mismo tiempo, y llevas años dictando la misma condena. Quiero que pienses en algo sin adornarlo, sin suavizarlo. Hay una diferencia entre recordar y castigarse. Recordar es ver lo que pasó. Castigarse es revivirlo una y otra vez, como si el dolor repetido fuera una forma de pagar una deuda, pero esa deuda no existe en ningún lado, salvo en la sentencia en que tú mismo dictaste y que nadie más firmó. Muchos de los que están escuchando esto ahora llevan años en el mismo tribunal interno, se levantan, cumplen con su día, sonríe cuando tiene que sonreír, pero por dentro hay una voz que nunca deja de repetir el mismo veredicto. No debiste hacerlo así, deberías haberlo sabido. No tiene derecho a estar en paz después de eso. Y lo más cruel de todo esto es que esa voz no busca justicia, busca perpetuar el castigo, porque si dejaras de castigarte, tendrías que aceptar algo que te asusta más que la culpa misma, que ya no puedes cambiar lo que pasó y que seguir sufriendo por ello no repara nada. Solo te mantiene atado a un momento que el resto del mundo ya olvidó. Piensa en la última vez que alguien te lastimó. ¿Cuánto tiempo tardó esa persona en seguir con su vida? Probablemente mucho menos de lo que tú llevas cargando, lo que tú mismo te hiciste. Ellos avanzaron. Tú te quedaste vigilando la escena del crimen, asegurándote de que el dolor no se apague nunca del todo. Eso no es responsabilidad. Eso no es conciencia. Eso es una forma silenciosa de autodestrucción que hemos aprendido a confundir con virtud. Nos enseñaron que sufrir por nuestros errores nos hace mejores personas. Pero hay una diferencia enorme entre aprender de algo y quedarte atrapado en el mismo instante para siempre. Este video no viene a decirte que lo que pasó no importó. Importó, pero importó en su momento, no ahora. Y seguir pagando hoy por una cuenta que ya se cerró no te hace más honesto contigo mismo, solo te hace más cruel. Hoy vamos a hablar de esa voz que te acusa de noche. ¿De dónde viene? ¿Por qué se volvió tan poderosa? ¿Y qué pasaría si, por primera vez, decidieras no escucharla como una sentencia final, sino como lo que realmente es, el eco de algo que ya terminó? Porque hay un momento en la vida de toda persona que ha cargado con algo durante demasiado tiempo, en el que tiene que elegir, seguir siendo el verdugo, o finalmente soltar el hacha. Capítulo 1. ¿De dónde viene esa voz? Esa voz que te acusa de noche no nació contigo. Nadie nace juzgándose a sí mismo con esa crueldad. Esa voz se construyó capa por capa a partir de todo lo que alguna vez te dijeron que merecías si fallabas. Piensa en tu infancia. ¿En cuántas veces un error se convirtió en motivo de castigo, de silencio, de decepción visible en la cara de alguien
que se suponía debía quererte incondicionalmente, aprendiste muy temprano que equivocarte tenía un precio y que ese precio no era solo corregir el error, era sentirte mal por haberlo cometido durante el tiempo suficiente como para demostrar que lo sentías de verdad. Con los años, esa lección se volvió automáticamente y no necesitas que nadie te castigue desde afuera. Aprendiste a hacerlo tú mismo y lo haces mejor que nadie que alguna vez lo intentó. Eres el juez más severo que has conocido y el único que nunca te concede una reducción de condena. Y aquí está lo que nadie te dijo. Esa voz no te acompaña porque te ama, te acompaña porque un día confundiste el sufrimiento con la responsabilidad. Creíste que si dejabas de sentirte mal, dejarías de ser una buena persona, que el dolor era la prueba de que te importaba, que sin ese dolor serías alguien indiferente, alguien que no aprendió nada. Pero eso es mentira. Y es una mentira que sostienes tú solo todas las noches sin que nadie más participe en ella. Mira a tu alrededor las personas que más daño te han hecho en la vida probablemente ni siquiera recuerdan haberlo hecho. Duermen bien, siguen adelante, no cargan contigo en la cabeza como tú cargas con lo que hiciste. Esa desproporción debería decirte algo. El castigo que te impones no está equilibrando nada, no lo está devolviendo justicia a nadie, solo te está consumiendo a ti, solo en la oscuridad, mientras el resto del mundo sigue su curso sin darse cuenta de que tú sigues ahí, cumpliendo una condena que nadie más está vigilando. Hay algo particularmente doloroso en darte cuenta de que has sido el único carcelero de tu propia culpa, que la puerta nunca estuvo cerrada con llave desde afuera, que en algún momento tú mismo decidiste que merecías quedarte ahí y desde entonces no has vuelto a cuestionar esa decisión. No te lo van a decir en ningún otro lado, así que te lo digo yo. Sentirte mal para siempre no repara lo que pasó, no lo deshace, no lo compensa. Solo te asegura que además del daño original, exista un segundo daño, más largo, más silencioso y completamente autoinfligido. Esa voz que te acusa de noche tiene una función muy clara: mantenerte pequeño. Mientras estés ocupado castigándote por lo que ya pasó, no tienes energía para preguntarte qué quieres hacer con lo que te queda. La culpa, cuando se vuelve permanente, deja de ser una brújula moral y se convierte en una jaula. Y las jaulas, aunque duelan, también dan una especie de certeza. Sabes exactamente dónde estás. Sabes exactamente qué esperar de ti mismo. Fracaso, castigo, repetición. Salir de ahí da miedo, porque significa entrar en un territorio que no conoces, el de alguien que ya no necesita sufrir para sentir que hizo lo correcto. Por ahora solo quiero que veas esto con claridad. Esa voz no es la verdad sobre quién eres. Es un hábito, uno que aprendiste, que repetiste tantas veces que ahora se siente como una parte inseparable de ti. Pero lo que se aprendió también se puede desaprender. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. Capítulo 2. El error de pedirte perfección con información que no tenías. Hay una trampa muy específica en la que caes cada vez que te juzgas por algo del pasado
Evalúas la decisión que tomaste con la información que tenías hoy, no con la que tenías en aquel momento. Hoy sabes cómo terminó. Hoy conoces las consecuencias, los detalles que se revelaron después, las señales que en retrospectiva parecen tan obvias que no entiendes cómo las viste, pero en aquel momento no las tenías. Estabas decidiendo con lo que sabías entonces, con el miedo que sentías entonces, con la versión de ti que existía entonces, no con la que eres ahora. Y aún así te juzgas como si hubieras tenido acceso a todo lo que sabes hoy, como si hubieras podido anticipar cada consecuencia, cada reacción, cada giro que las cosas terminaron tomando. Eso no es justicia. Eso es exigirte una clarividencia que ningún ser humano tiene. Piensa en esto con honestidad. Si en aquel momento hubieras tenido la certeza de cómo iba a terminar todo, ¿habrías actuado igual? Probablemente no. Y eso ya te dice algo importante. No actuaste con maldad. Actuaste con la información limitada que tenía una persona que, como todas, no puede ver el futuro. Pero la voz que te acusa de noche no acepta esa explicación. Para ella, no importa lo que sabías o no sabías, solo importa el resultado. Y como el resultado dolió, alguien tiene que pagar. Y ese alguien siempre eres tú. Aquí hay algo que quizás nunca te habías planteado. Castigarte por no haber sabido algo que era imposible saber en ese momento no te hace más responsable, te hace más injusto contigo mismo. Es como culpar a alguien por no esquivar una piedra que no vio venir. El dolor del golpe es real, pero la culpa, en ese caso, está mal dirigida. Hay una diferencia enorme entre me equivoqué y fui una mala persona. La primera es una descripción de un hecho. La segunda es una sentencia sobre tu identidad completa, basada en un solo momento, juzgado con información que no tenías cuando lo viviste. Y sin embargo, es la segunda la que repites cada noche. No dices, aquella decisión no salió como esperaba. Dices, soy alguien que arruina las cosas. No dices, en ese momento no supe manejarlo mejor. Dices, no merezco que me vaya bien después de eso. El salto entre el hecho y la condena es enorme. Y lo haces de forma automática, sin darte cuenta de cuánto te estás alejando de la verdad. Las personas que amas, si estuvieran en tu lugar contándote exactamente lo mismo que tú viviste, ¿les dirías que son malas personas? ¿Les exigirías haber sabido lo que era imposible saber? Probablemente no. Probablemente les dirías que hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Esa misma comprensión que le das a otros, te la niegas a ti mismo, noche tras noche, como si fueras la única persona en el mundo que no merece ese margen de humanidad. Eso no es coherencia moral. Es un doble estándar que solo te hace daño a ti. No se trata de borrar lo que pasó, ni de fingir que no dolió, ni de quitarte toda responsabilidad. Se trata de juzgar esa decisión con la vara correcta, la de alguien que actuó con lo que sabía, sintió lo que sintió, y no tenía acceso a la versión de la historia que tú tienes hoy, con el diario completo ya escrito. Cuando empiezas a ver esto con claridad, algo cambia.
El peso no desaparece de golpe, pero deja de sentirse como una sentencia eterna y empieza a sentirse como lo que realmente es, una experiencia dolorosa que atravesaste con las herramientas que tenías entonces, no con las que tienes ahora. Y esa distinción, aunque parezca pequeña, es el primer paso para dejar de ser tu propio verdugo. Capítulo 3. El costo real de seguir pagando. ¿Y qué has ganado con todo esto? Dime. Llevas meses, quizás años, cobrándote la misma deuda cada noche. ¿Ya se pagó? ¿Ya es suficiente? ¿O vas a seguir hasta que se te acabe el tiempo que sí puedes usar por defender un tiempo que ya no existe? Porque mientras tú sigues ahí, revisando el mismo error como si fuera una escena que se puede reescribir a fuerza de repetirla, la vida de hoy sigue pasando sin ti. Y esa sí es real. Esa sí se puede perder. Quiero que hagas un ejercicio, aunque sea mentalmente, mientras escuchas esto. Cuenta cuántas horas le has dedicado a revivir aquello que te atormenta. No los minutos de un solo día, la suma completa. Las noches en vela, las conversaciones internas que se repiten, los momentos que algo externo te lo recordó y volviste a caer en el mismo lugar. Si pudieras sumar todo ese tiempo, ¿cuánto sería? ¿Semanas? ¿Meses de tu vida? Invertidos en un tribunal que nunca dita un veredicto final. Y ahora pregúntate, ¿qué se ha reparado con eso? ¿Cambió algo del pasado? ¿Alguien recibió una disculpa mejor? ¿Una reparación más justa? Gracias a que tú sufriste un poco más. La respuesta, si eres honesto, es que no. Nada mejoró. Lo único que ese tiempo produjo fue más desgaste, más distancia entre tú y la persona que podrías estar siendo hoy si no cargaras con ese peso. Este es el costo que nadie te muestra cuando te dicen que sentirte mal es parte de hacerte responsable. Nadie te enseña a poner límite a ese sufrimiento. Nadie te dice cuándo es suficiente. Y sin ese límite, el castigo se vuelve infinito. No porque la falta no merezca, sino porque nunca definiste un final para la condena. Piensa en las relaciones que has dejado de disfrutar plenamente porque una parte de ti sigue atrapada en aquel momento. Piensa en las mañanas en las que te despiertas ya cansado, no por lo que vas a vivir hoy, sino por lo que ya cargas antes de empezar. Piensa en cuántas veces has estado presente físicamente en un lugar, con las personas que quieres, mientras tu mente seguía juzgándote por algo que pasó hace meses o años. Ese es el precio real. No es un precio simbólico. Es tiempo, presencia y capacidad de disfrutar lo que sí tienes, sacrificados en nombre de una deuda que nunca vas a terminar de pagar, porque la fijaste sin fecha de vencimiento. Y aquí está la parte más difícil de aceptar. En algún nivel, sigues pagando esa deuda porque te da una falsa sensación de control. Mientras te castigas, sientes que estás haciendo algo con respecto a lo que pasó. Sientes que no lo estás dejando pasar sin más, pero es una ilusión. El castigo no es acción, es parálisis disfrazada de conciencia. La verdadera responsabilidad no se mide en cuánto sufres por un error, se mide en qué haces distinto a partir de ahora. Y eso solo es posible cuando dejas de gastar tu energía juzgando el pasado y empiezas a usarla en la vida que todavía tienes por delante. No te estoy pidiendo que dejes de darle importancia a lo que pasó, te estoy pidiendo que dejes de pagar con la única moneda que sí importa, tu presente.
Capítulo 4. Lo que confundiste con justicia. Llevas todo este tiempo llamándole justicia a lo que en realidad es crueldad contra ti mismo. Y nadie te lo va a decir de frente, así que te lo digo yo. No es lo mismo hacerte responsable que destruirte poco a poco. Una cosa construye, la otra solo consume. Desde niños nos enseñan que la culpa es la prueba de que somos buenas personas, que si algo nos duele lo suficiente, eso significa que entendimos la gravedad de lo que hicimos. Y con esa idea, sin darnos cuenta, aprendimos a medir nuestra moralidad por la cantidad de sufrimiento que nos infligimos, no porque realmente cambiamos después. Pero la justicia real no funciona así. La justicia real repara, ajusta el rumbo, no se mide en años de insomnio ni en decenas de conversaciones internas donde te amas a ti mismo lo peor que se te ocurre. Eso no es justicia. Es una forma de violencia que decidiste dirigir hacia adentro porque en algún momento aprendiste que era más aceptable castigarte a ti mismo que enfrentar la incomodidad de simplemente aceptar que te equivocaste y seguir adelante. Piensa en lo que le dirías a alguien que amas si te contara que lleva años castigándose de esta manera por algo que ya no puede cambiar. No le dirías, sigue así, te lo mereces. Le dirías que ya es suficiente, que el dolor ya cumplió su función, si es que alguna vez la tuvo. Que seguir ahí no es coherencia moral, es autodestrucción disfrazada de conciencia. Hay una pregunta que vos a veces te haces y que vale la pena hacerte ahora. ¿A quién beneficia que sigas castigándote? ¿A la persona que quizás lastimaste? No. Ya pasó. Y si esa persona pudo seguir adelante, tu sufrimiento eterno no le devuelve nada. A ti tampoco te beneficia porque te mantiene atrapado, cansado, disminuido. Entonces, ¿a quién sirve esa condena interminable? A nadie. Existe únicamente porque en algún momento confundiste el dolor con la virtud y desde entonces no has vuelto a cuestionar esa ecuación. Hay una diferencia enorme entre reconocer un error y quedarte prisionero de él. Reconocerlo es mirarlo de frente, entender qué pasó, aceptar la parte que te corresponde y usar eso para ser distinto en adelante. Quedarte prisionero es repetir la escena sin fin, sin que ese sufrimiento produzca ningún cambio real, solo más desgaste. La verdadera madurez no está en cuánto tiempo te castigas, está en la calma con la que puedes mirar lo que pasó sin negarlo, sin minimizarlo, pero también sin convertirlo en una sentencia de por vida. Eso no es indiferencia. Es la diferencia entre alguien que aprendió y alguien que simplemente sigue sangrando por la misma herida, convencido de que sangrar es lo correcto. Nadie te va a entregar un papel que diga condena cumplida. Ese documento no existe. Tienes que ser tú quien decida que ya fue suficiente. Y esa decisión no te hace irresponsable. Te hace finalmente alguien que entendió la diferencia entre pagar una deuda y cargarla para siempre sin ningún motivo real. Capítulo 5. Lo que se puede hacer con lo que pasó.
Hasta ahora hemos hablado de lo que no funciona, castigarte sin límite, juzgarte con información que no tenías, confundir sufrimiento con justicia, pero queda una pregunta pendiente, la más importante de todas. Si no es castigándote, ¿qué se supone que haces entonces con lo que pasó? Porque no se trata de borrarlo, fingir que no ocurrió o restarle importancia como si nada hubiera pasado, tampoco es el camino. Lo que pasó, pasó. Y tiene un peso real. La diferencia es que haces con ese peso a partir de ahora. Lo primero es aceptar que ese momento ya forma parte de tu historia, no de tu presente. Puedes reconocerlo sin revivirlo, puedes recordarlo sin castigarte. Cada vez que se aparece en tu mente, hay una diferencia enorme entre esto pasó y me marcó, y esto pasó y tengo que sufrir por ello indefinidamente. Solo la primera frase es verdad. La segunda es un hábito que decidiste sostener. Lo segundo es preguntarte con honestidad, ¿qué harías distinto si una situación parecida se presentara hoy? No para regodearte en lo que hiciste, sino para identificar con claridad qué cambió en ti desde entonces. Si la respuesta es actuaría diferente, eso ya es la prueba de que aprendiste algo. Y si ya aprendiste, ¿para qué sigues pagando una deuda que ya fue saldada con ese aprendizaje? Lo tercero, y quizás lo más difícil, es aceptar que no puedes reparar el pasado desde el sufrimiento presente. Solo puedes repararlo, si acaso es posible, con acciones concretas hoy. Una disculpa sincera si todavía hay oportunidad. Un cambio real de comportamiento. Una forma distinta de tratar a las personas que tienes cerca ahora. Eso sí repara. El insomnio, la autoflagelación silenciosa, los años de culpa nocturna, no reparan nada. Solo te desgastan a ti. Hay algo liberador en darte cuenta de que puedes ser alguien que se equivocó, que causó daño, que no actuó como hubiera querido, y aún así, merecer paz. Estas dos cosas no son contradictorias. Puedes sostener la responsabilidad de lo que hiciste sin convertirte en tu propio enemigo por el resto de tu vida. Piensa en la persona que serías si dejaras de gastar tu energía revisando el pasado y la usaras en cambio para estar presente en lo que tienes ahora, en las personas que sí están contigo hoy, en las oportunidades que sí puedes aprovechar hoy. Esa energía existe, la tienes, solo que está secuestrada por una condena que tú mismo mantienes activa. Soltar el castigo no significa que lo que pasó no importó. Significa que decidiste dejar de pagar con tu presente algo que pertenece completamente al pasado. Significa que elegiste usar lo que aprendiste para construir, en lugar de usarlo para destruirte un poco más cada noche. Esa es la verdadera forma de honrar lo que viviste. No repitiéndolo para siempre, sino dejando que te haya cambiado para bien y permitiéndote finalmente seguir adelante. Capítulo 6. El día después de soltar el castigo, quiero que imagines por un momento cómo sería tu vida si dejaras de cargar esa condena que te has impuesto durante tanto tiempo. No hablo de un cambio dramático, de una transformación de un día para otro, hablo de algo más simple y, al mismo tiempo, más profundo, despertar sin ese peso instalado antes de que el día siquiera comience.
tener una conversación con alguien que quieres, sin que una parte de tu mente siga procesando algo que pasó hace meses o años. Mirarte al espejo sin que la primera reacción sea el recuerdo de aquello que no puedes cambiar. Eso no es indiferencia. No es que dejes de ser una persona consciente de sus errores. Es que finalmente decidiste que esa conciencia no tiene que pagarse con sufrimiento eterno. Puedes recordar lo que pasó, aprender de ello y aún así permitirte estar en paz hoy. La persona que fuiste en aquel momento actuó con lo que tenía, la información, el miedo, la falta de experiencia, todo lo que ese instante formaba parte de ti. La persona que eres ahora ya no es esa misma persona. Cambiaste, aprendiste y sin embargo seguías tratando a quien eres hoy como si todavía cargara la misma culpa que aquel que cometió el error. Ya no tienes que hacerlo más. Puedes decidir desde ahora que el precio ya fue pagado, que el aprendizaje que sacaste de aquello es suficiente prueba de que entendiste la lección, que no necesitas una noche más de insomnio ni una conversación interna más llena de reproches para demostrar que te importa. Ya lo demostraste. Cada vez que actuaste diferente después de aquello, cada vez que trataste mejor a alguien por lo que aprendiste, ya estabas pagando esa deuda sin necesidad de sufrir por ella todas las noches. Dejar de ser tu propio verdugo no es un acto de debilidad. Es quizás el acto de honestidad más grande que puedes hacer contigo mismo. Aceptar que ya hiciste lo que tenías que hacer con ese error y que insistir en castigarte no es prueba de nada, excepto de cuánto tiempo llevas confundiendo el dolor con la responsabilidad. Hoy puede ser el día en que decides que ya fue suficiente. Si sientes que este video te habló directamente a ti, como si estuviera describiendo algo que llevas cargando en silencio, compártelo con alguien que también lo necesite escuchar. Puede que esa persona, como tú, lleve tiempo sin saber cómo ponerle nombre a lo que siente. Y si quieres seguir encontrando este tipo de espacio, este tipo de conversación honesta que no busca darte respuestas fáciles, sino acompañarte en lo difícil, suscríbete al canal. Aquí seguimos hablando de lo que casi nadie se atreve a nombrar en voz alta. Antes de terminar, quiero contarte algo. Hay noches en las que, sin darnos cuenta, cargamos con más de lo que nos corresponde. Repetimos escenas que ya no existen. Sostenemos condenas que nadie más está vigilando y confundimos ese peso con una forma de ser buenas personas. Pero la verdadera bondad hacia los demás y hacia ti mismo no se mide en cuánto sufres, se mide en lo que eliges hacer con lo que aprendiste. Si hoy te reconociste en algo de lo que hablamos, quiero que sepas que no estás solo en esto. Muchos llevan la misma condena en silencio, pensando que son los únicos que no logran soltarlo. No lo son. Y tampoco tiene que seguir cargándola para siempre. Lo que pasó, ya pasó. Lo que aprendiste ya te cambió. Y lo único que queda por decidir es si vas a seguir pagando por algo que ya no existe o si vas a permitirte por fin dejar de ser tu propio verdugo. Esta noche quiero paz. Para ti también.